una de las cosas que nos llamó la atención fue en su momento la quita de retenciones que hizo el gobierno nacional, pero que duró muy poco, porque en principio comenzó a través de una pérdida mejor dicho, con una disparada del dólar, y después no se terminó de entender, porque se quitó al agro. Y en principio se vio desde el sector como una cuestión altamente positiva, pero después terminó siendo como una cosa sin mucho sabor para los pequeños y medianos productores. No quiero decir que terminó siendo un traje a medida para los grandes pools económicos de la Argentina en materia de exportación. Ahora, ahí también me pongo en otro parámetro, más allá de que pueda haber sido un salvataje, o mejor dicho, una salida para esos sectores y un salvataje para las reservas del Banco Central. Más allá de eso, quiero también pensar un poquito más allá, decir, ¿este modelo le está sirviendo al sector exportador, al sector agropecuario? Matías Longoni siempre tiene la deferencia de atendernos, es un periodista especializado en temas del agro, director de Bichos de Campo, y queríamos encontrar, a ver un poquito de referencia, decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Matías, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo va? Bien. Gracias por la invitación. Por favor, siempre es un gusto escucharte, Matías. Contame, ¿vos cómo ves todo esto? Digo, ¿esto es una perlita? ¿En realidad es una consecuencia de algo lógico, que es la matriz que se viene analizando desde el gobierno respecto del campo? ¿Cómo lo ves? En este caso puntual, la baja de retenciones, sí. la falsa baja de retenciones, en realidad es producto de la necesidad y la urgencia del gobierno nacional por llegar a las elecciones con el dólar calmo y con, digamos, con este dólar bajo, bueno, más cerca del techo de la banda, pero en todo caso controlado, porque bueno, eso si se dispara el dólar antes repercute mucho en los precios. Y daría la sensación de que finalmente el gran objetivo de Javier Milei de controlar la inflación no fue logrado tampoco. Digo esto para sacarle, porque yo no creo que haya sido una maniobra de política agropecuaria. Yo creo que fue una maniobra de desesperación de un gobierno por obtener recursos y que en la cual se utilizó al agro y se utilizó un tema muy sensible para los productores agropecuarios, porque es un reclamo histórico, ¿no? La rebaja, la eliminación de retenciones, como para digamos, poder lograr el objetivo del gobierno, que era conseguir 7.000 millones de dólares para fortalecer la reserva del Banco Central. No le veo un sentido de política agropecuaria. El error del gobierno quizás haya estado en justamente plantearlo como una medida a favor de los productores. El lunes, cuando Manuel Adorni sorpresivamente anuncia el tema de la eliminación de retenciones, lo anuncia como una gran patriada, ¿no? Como un gran mérito del gobierno. Dice, este gobierno sale de las crisis bajando impuestos. Y en realidad no tuvo nada que ver con eso, ni con ayudar al productor, ni con una política agropecuaria, sino directamente con la desesperación del mercado cambiario, ¿no? Así que yo le sacaría todo tipo de condimento de política agropecuaria, me parece que no lo tiene. Lo que pasa que, bueno, jugaron con la ilusión de un montón de gente que, digamos, sueña desde hace años con vivir en un país normal. Las retenciones son una normalidad de la Argentina. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho, pero no hay ningún país como la Argentina, agroexportador, muy dependiente de su economía agropecuaria, que le aplique un peaje a las exportaciones. En general, las exportaciones en los países serios se tienden a promover, no se castigan con un impuesto. Bueno, esta rareza de la Argentina, que volvió, porque es más viejo su origen, pero volvió en 2002 con la crisis de 2001, digamos, siempre los gobiernos prometen sacarla y nunca lo cumplen. Milei no es la excepción a esto. Pero nada, yo separaría las cosas. Esto simplemente es la desesperación del gobierno, es una medida electoralista que tiene un alto costo, y el alto costo tiene dos altos costos. Un costo monetario, porque
Lo que hizo el gobierno es darse vuelta, ir a las grandes cerealeras, que son las únicas que tienen capacidad de juntar 7.000 millones de dólares en muy pocos días, por sus casas matrices, porque manejan miles de millones de dólares prestados, porque ni siquiera son propios, son de los productores, y les pidió esos 7.000 millones de dólares y aceptó pagar un altísimo costo, que ese es el segundo costo, que son 1.500 millones de dólares, que va a dejar de recaudar el Estado por retenciones en los próximos meses y que, digamos, sufriremos todos, porque es plata que se recorta de la política social, porque es plata que se podría usar para otra cosa, para atender tantos frentes abiertos que tiene este gobierno. Es una medida política, no tiene nada que ver con tratar de ayudar a los productores. Ahora, el segundo gran costo es la desilusión de muchos productores a los cuales les hiciste creer por 48 horas que iban a ser partícipes de una fiesta de la que no formaron parte. El sector agropecuario, ¿cómo está, con este tema de políticas? Porque en realidad uno ve que hasta ahora por lo menos le ha dado relativamente la derecha al gobierno nacional en muchos aspectos, pero lentamente cuando se reúne, por ejemplo, con sectores políticos de otro partido político, de otras estructuras, ya entra con un ronroneo completamente distinto. ¿Le sirve este modelo al sector agropecuario? ¿Están conformes con esto? Si le sirve o no le sirve este modelo económico es difícil de responder. Le sirven algunas cosas de este modelo. Le sirve la mayor libertad de comercio que estableció este gobierno respecto de otros, respecto al anterior. El anterior, no nos olvidemos, tenía las exportaciones de carne reguladas, tenía las exportaciones de cereales también controladas, siempre le gustaba poner cupos, intervenciones en el mercado, y esto a los productores nunca les gustó, porque es otra manera de afectar sus intereses y el proceso de formación de precios. Entonces, por eso, digamos, por rechazo básicamente a lo que era antes la relación entre el Estado y el sector productivo, durante 20 años, no nos olvidemos, el sector agropecuario fue tildado hasta como de enemigo de los argentinos. El rechazo al kirchnerismo duro que existe entre los productores hacía que muchos creyeran que este gobierno es el ideal y anhelaran este gobierno. Ahora, el gobierno de Milei no ha podido, no ha sabido, no ha querido cumplir con el desmantelamiento total de la política previa, porque estaba este condimento de las retenciones, que repito, siempre es una rareza. Un productor argentino cobra por la soja $100 menos que un productor uruguayo. Y este tema no ha podido terminar y Milei no ha mostrado ninguna, más allá de la prédica, ninguna voluntad seria de querer terminarlo, porque si no haría lo que hubiera dejado, por ejemplo, que en diputados prosperara una discusión que se inició a mitad de año para ver si unificaban todos los proyectos de ley respecto a retenciones para hacer un proyecto de desgravación, digamos, progresiva para no desfinanciar al gobierno. Milei se opone a eso y repite la fórmula del kirchnerismo de el tema retenciones lo manejo yo desde el Ejecutivo. Así que le sirve parcialmente este modelo. Los productores se aferran mucho a este modelo económico en función de que recuerdan lo mal que la pasaron en los últimos 20 años, sobre todo la relación con el kirchnerismo, y porque su anhelo es ir hacia mayor libertad. Ahora, quedó incompleto, con el correr de los meses de gobierno se fue perdiendo el crédito, y este episodio de esta semana yo creo que lesiona seriamente la relación entre el gobierno de Milei y esta alianza tácita que había con el sector agropecuario. ¿Los une el espanto de lo anterior? Sí, en buena medida, sí, porque lo anterior no era muy diferente a esto. Era diferente en tanto que, digamos, fue mucho más allá, conservó exportaciones, controlaba precios, ponía precios sugeridos en todos lados, y eso perjudicaba también a los productores, pero además tenía el condimento político especial de que tenía, qué sé yo, una presidenta llamando piqueteros de la abundancia a los productores, considerándolos insolidarios, terratenientes, todas tonterías que cualquiera que se sienta a analizar la estructura agropecuaria argentina dirá,
no son ciertas. Este gobierno, bueno, pero tenía, por ejemplo, funcionarios que concentraban todo el poder. A mí Juan Paso en este momento me recuerda mucho a los funcionarios que acompañaban al kirchnerismo, porque acumula poder de una manera sorprendente, digamos, y repite ciertas lógicas. Negocio yo y no permito que nadie más negocie. Me hace acordar mucho a Guillermo Moreno, que tenía hasta más poder que el Ministerio de Economía y que otros ministros, y concentraba no solo la cuestión impositiva desde la ex-AFIP, ARCA, sino la negociación con las grandes empresas exportadoras, la negociación con los supermercados. Digo, en eso repite modelos este gobierno, nada, y me parece que eso no le sirve no solo a los productores, no le sirve a ningún argentino, ¿no? La normalización de la Argentina no ha llegado claramente, y siempre tendemos a esto, ¿no? A gobiernos que deciden cosas sorpresivas, urgentes, siempre con el velo de la urgencia, y nadie decide un objetivo de largo plazo. ¿Hacia dónde va la Argentina productiva? Bueno, eso no ha cambiado nada entre los gobiernos, y los productores tampoco dejan de ser percibidos como una caja de recaudación cuando hace falta, ¿no? La plata del campo siempre está, el campo es el gran generador de divisas de la Argentina, y recurrimos a ellos no para ayudarlos, no para trazar un plan de largo plazo, sino cuando tenemos urgencias electorales. Mantener el dólar bajo es una urgencia electoral, eso perjudica a los productores les convendría un dólar más alto, más competitivo, y sin embargo ellos mismos financian con sus dólares, digamos, este dólar planchado preelectoral. Entonces, ¿le conviene o no le conviene? En eso se parecen los dos gobiernos. Finalmente los dos improvisan en función de sus propios intereses y no de los intereses de los productores. Y esto es un poco lo que estamos descubriendo ahora, los productores están descubriendo ahora. Yo pensé siempre lo mismo, pero los productores, ciertamente por rechazo a lo anterior, le daban crédito a Milei. Bueno, ahora se está acabando a pasos agigantados ese crédito, porque finalmente era más de lo mismo. Un gobierno que atiende primero sus urgencias, que la del propio sector agropecuario, y incluso la de todos los argentinos, porque la pregunta no es si este modelo le sirve a los productores, la pregunta es si este modelo finalmente le servía a la Argentina. Sí, vos sabés que ahí te adelantaste un poco en la próxima pregunta, si en realidad hay algún tipo de cambio en este gobierno respecto de los gobiernos anteriores, y además la otra pregunta era decir, bueno, en la matriz productiva, ¿para dónde va la Argentina? ¿Tiene algún tipo de horizonte, tiene algún tipo de perspectiva de decir, ¿sabés qué? Vamos a atacar, es cierto, los commodities, pero hoy lo que sirve a la Argentina es la soja, y vamos a intentar vender más soja? Hoy los commodities más importantes, o mejor dicho, o podemos intentar producir de esta manera hacia este lado del mundo. ¿Esa mirada tenemos? No la hemos discutido bien, en todo caso, no ha cambiado mucho. Ha cambiado, sí, el alineamiento político internacional, este es un dato, y uno se pregunta si este alineamiento político tan fuerte con Estados Unidos, que parece ser, va a ser la segunda pata de esta historia, ¿no? Primero financia con 7.000 millones de dólares la llegada a las elecciones, y si me va bien a las elecciones, cierro un nuevo acuerdo con Estados Unidos. Digo, si este alineamiento nos sirve como país, es una gran pregunta, porque Estados Unidos es un país que compite con la Argentina en los mercados agrícolas, en los mercados de alimentos, y te obliga a medio a enemistarte o a mirar de reojo otros bloques económicos como el BRICS, donde están los clientes de la Argentina. China, pero también otros países como India, como Sudáfrica, como Rusia, que deberían ser demandantes de productos de la Argentina, y si un gobierno en la Argentina pensara en desarrollo a largo plazo, tendría que pensar una Argentina que duplique sus exportaciones, que no tenga tantos problemas de dólares por generación de dólares genuinos, que le agregue valor a los granos que produce, que no exporte granos sin procesar, sino que exporte carne, que exporte leche, que exporte materias primas procesadas con valor agregado aquí, y este sería un modelo de desarrollo posible para la Argentina pauperizada que tenemos, y sin embargo tampoco este gobierno está discutiendo eso. Pareció darle la derecha al campo al sacarle los múltiples cupos y cepos que había,
pero no termina de definir esto, y no termina de definir esto por sus propias urgencias, y por sus propias urgencias también, o por las taras ideológicas que carga la nueva conducción, bueno, provoca alineamientos, entonces, que no, para mi juicio no son funciones de esa Argentina. La Argentina debería ser presidente en un montón de cosas para tratar de aprovechar las demandas del mundo. Siempre va a ser la Argentina un país al que le sobre producción agropecuaria, y por eso claramente siempre va a ser un país agroexportador. Tenemos la bendición de ser un país, mira, el 10% de los países exportan, son exportadores netos de alimentos, el 90% de los países son importadores de alimentos. Nosotros estamos en el lote de los 10 y nunca hemos sabido aprovechar esa condición natural y esa ventaja natural para generar un modelo de desarrollo. Bueno, este modelo no se está discutiendo, claramente no. Cuando vos te alineás con Estados Unidos y te alineás con Trump, que es un gobierno que en realidad está perjudicando a la Argentina en un montón de aspectos, aplicarle aranceles de importación más alto, negociando con países que son clientes de la Argentina para que compren más materia prima en Estados Unidos, y eso implica dejar de comprar en Argentina. Digo, 1000 cosas Trump está haciendo en estos días que son perjudiciales para este modelo de desarrollo. Así que no sé, yo veo una contradicción entre las ganas de ser de este gobierno y sus propias necesidades y sus propias idioteces, ¿no? Porque finalmente creo que no estamos discutiendo nada seriamente, y estamos discutiendo en función de los caprichos ideológicos de un presidente que en realidad trata de imponer sus recetas personales sin demasiado criterio. Yo, si fuera Argentina, estaría bajo el ala de Brasil, fortaleciendo el Mercosur, pero el presidente Milei lo que está haciendo es todo lo contrario, destruyendo el Mercosur para ir a refugiarse bajo el ala de Estados Unidos. Bueno, son decisiones de política que vamos a pagar más adelante. Lo individual por sobre lo colectivo. Lo que piensa, lo que quiere, pero por sobre los verdaderos intereses de todos. Un poco así me parece. Bueno, el episodio de los 7.000 millones es eso. Yo acepto dejar de recaudar 1.500 millones de dólares en el momento que necesito reconstruir la política, por ejemplo, de discapacidad en la Argentina. Que estoy negociando con el Congreso o toreándome con el Congreso para ver cómo financio el Garrahan. Yo resigno 1.500 millones que van a ir a parar a 5 empresas multinacionales porque necesito llegar a las elecciones y para demostrar así que mi proyecto es viable. Bueno, ese es el modo de construir política que hemos... Yo, a mi modo de ver, muy kirchnerista, porque exactamente hacían las mismas cosas, pero que denota la falta de un sentido colectivo, ¿no? Digo, y la necesidad de consolidar espacios de poder, no se sabe bien para qué. Bueno, esta es otra discusión. En todo caso, sí, el episodio muestra que no beneficia a la mayor parte de los argentinos, sino a un pequeño grupo en función de los intereses políticos del gobierno. Matías, te mando un abrazo, gracias. Chau, chau. Gracias, chau, chau, chau. Matías Longoni, un gran periodista agropecuario en particular, sobre ese sector, conocedor como pocos periodistas de esa matriz.